Bueno, bienvenidos a este espacio, a todas las personas del equipo. Recuerden que este es un espacio, un bootcamp de habilidades que tiene la intención simplemente de desarrollar esas habilidades para tener en cuenta qué es lo que necesitamos para ser mejores profesionales en esta industria. Recuerda que el equipo en el que estás hoy, lo único que queremos es darte herramientas para aumentar tu conciencia, poder agregar valor en tu negocio, en tu vida, a tus socios y direccionarnos obviamente a la conquista de esos sueños, que obviamente es lo que nos mueve, poder llevar a muchas más personas a cumplir esas metas que tanto obviamente anhelamos y que probablemente en algún momento de la vida las sentimos lejos. Aquí en este negocio podemos acercarlas. Así que date la oportunidad de estar en este espacio, de conectarte, de reforzar algunas ideas, porque seguramente en el camino a veces eh, no sé, podemos perder el rumbo, se nos olvidan cosas y si eres nuevo, pues obviamente bienvenido a este espacio y si estás escuchando este audio o este link que te mandó alguien, compártelo con alguien que sientas que le puede ser de utilidad y compártelo con las personas de tu equipo porque la única intención es generar duplicación, que más personas tengamos claro cómo hoy poder generar negocios, cómo poder concretar, el arte de concretar en tu negocio. Entonces, probablemente yo hoy quiero darte algunas herramientas, establecerte algunos conceptos, aclararte algunas dudas y que tú puedas hoy salir con la confianza, con la tranquilidad de entender qué es lo que realmente significa concretar un negocio, qué es lo que significa concretar, porque hay veces que tenemos unos conceptos errados, de técnicas, de mirar con energía en el centro de los ojos y mandarle una energía medio rara y a veces el sentido ese de que le estoy quitando plata a alguien, no, es simplemente algunas preguntas que nos vamos a empezar a hacer. Y yo hoy la única intención que quiero es darte herramientas, que tú también hoy, obviamente después de escuchar esta parte teórica, puedas practicar, puedas, la única manera de ser mejor cada día en las habilidades básicas del negocio es accionando. No es tanta la información que recibes, esto básicamente es experiencia reunida, errores cometidos durante mucho tiempo y que seguramente si lo empiezas a aplicar hoy te va a funcionar de mejor manera. ¿Ok? Entonces, la única intención, obviamente, de por qué queremos darte esta información es porque somos convencidos de que cuando entendemos las cosas del por qué y el para qué, vamos a abrazar el agradecimiento. Y la única intención aquí hoy es darle velocidad a tu negocio, entender que eres una persona con muchas posibilidades, con muchas habilidades y que probablemente lo único que hacía falta era aclararte algunas cosas, porque seguramente lo quieres hacer, tienes muchas ganas de ayudar a tu equipo y lo único simplemente es entender algunas cosas, que era lo que te faltaba para tener velocidad. Entonces, yo la primera, hoy probablemente pronto sea el bootcamp un poco más larguito de lo normal, porque de pronto es bastante información, pero la idea es poder que quede aquí grabada y que podamos revisarla después con el equipo en los talleres, en las mesas de desarrollo de equipamiento para entender mejor el concepto y que tú puedas repetirlo cuantas veces quieras. Entonces, ¿qué significa concretar? Yo creo que tú te hagas esta pregunta, porque a veces el tema de concretar un negocio, inclusive la palabra cierre, cuando no voy a cerrar un negocio, para mí esa palabra personalmente no me gusta porque estamos hablando enseguida de cierre, de cerrar algo. ¿Sí me explico? En vez de abrir posibilidades. Entonces, yo te invito a que hoy tú cambies el concepto en tu cabeza de cierre de negocio a apertura, apertura de negocio. ¿Qué significa concretar? El concretar no significa que le estás quitando plata a alguien. El concretar no significa que le estás robando algo a alguien, ni que estás convenciendo a alguien. Simplemente concretar es llegar a un acuerdo con tu invitado de que te dé un buen sí o un buen no. La intención de concretar no es que la persona entre en el negocio, sino saber si esa persona, en el caso de la presentación de negocio, si está interesado en construir con nosotros o no. Ojo, el mejor momento para concretar una vez es termina la presentación. Ahí es el momento de concretar, ¿cierto? ¿Qué pasa a veces? Que no concretamos como que, bueno, ¿te interesó? ¿No te interesó? ¿En qué quedamos? Sino como que se termina la presentación y después como que, bueno, hablamos y queda todo como en el aire, esa información en el aire y no llegas a acuerdos. Recuerda llegar a acuerdos a la hora de concretar. ¿Sabes por qué es importante llegar a acuerdos en la presentación de negocio? Porque probablemente con unos acuerdos establecidos, la única intención de una segunda llamada, cuando empieza un proceso de escala, que lo vamos a ver después, es que tu invitado que vio la presentación de negocio
Tú lo quieres llamar para ver si vio la información que tú le entregaste después de la presentación de negocio, si vio la información de los videos, si vio la información del estilo de vida de Fusion, si logró ver el plan de comisiones. Recuerda que después de la presentación siempre se debe ir con una herramienta si es que entra en un proceso de escala. Pero si tú no haces los acuerdos correctos en la presentación de negocio y la persona todavía tiene algunas dudas de si iniciar en el negocio o etcétera, porque quiere meditarlo o lo que sea, si tú no haces los acuerdos establecidos, probablemente en una segunda llamada, esa persona lo que va a pensar es que tú lo estás llamando para que entre en el negocio, ¿cierto? Y la única intención tuya seguramente es resolver alguna duda. Si vio la información, si vio el catálogo, si vio el video, si vio alguna herramienta. Entonces, si no hacemos esos acuerdos establecidos en la reunión de negocios, probablemente nunca más te vuelvan a contestar. Pero no es porque no hay interés, es porque no hiciste un acuerdo en el momento correcto. Entonces, es importante, eh, es importante tener algunos objetivos claros y aclaraciones en la hora de concretar. ¿Qué es concretar? Resolver dudas de manera abierta y sincera. Eso es lo que significa concretar. Tú no vas a quitarle plata a nadie, tú lo único que vas a resolver dudas, porque probablemente tú y yo muchas veces teníamos el concepto errado de concretar. Concretar es que entre hoy, no, concretar a partir de hoy, velo o míralo o entiéndelo como resolverle las dudas a esa persona que tienes enfrente, ¿cierto? Sin rodeos ni palipulaciones, para que digan que sí cuando realmente quieren decir que no. Porque cuando tú convences a alguien de que entra al negocio, realmente se vuelve medio complicado, digamos, el funcionamiento y la operatividad. No debe haber un guión. Tú no vas a encontrar hoy aquí tácticas. Tú no vas aquí a encontrar, digamos, la fórmula perfecta. Yo simplemente voy a poner ejemplos para que tú, entendiendo el concepto de concretar, vaya fluyendo de la manera que tú sientes cómodo escuchando a la persona que tienes enfrente, ¿cierto? Es más fácil, entre más difícil sea concretar una persona, más difícil va a ser duplicarlo, porque realmente no hay energía para iniciar en el negocio. Entonces es importante tenerlo claro. Y algo súper importante es que no convencemos. Recuerda que nosotros estamos encontrando a las personas que están buscando a través de filtrar la lista, cuando obviamente está en la presentación de negocios. Lo único que tú tienes que hacer en la parte de concretar es las preguntas adecuadas para saber si esa persona está buscando o no y para resolver las dudas. Porque probablemente, recuerda, tú y yo que llevamos de pronto cierto tiempo en el negocio, o que ya empiezas a entrenarte en los espacios que están establecidos por la compañía, por el liderazgo, por el equipo, o en las maestrías, empiezas a entender algunas cosas. Y es apenas normal que la gente que de pronto nunca ha escuchado sobre el concepto o nunca ha escuchado sobre la compañía o sobre el negocio tenga algunas dudas. Entonces recuerda que la mejor manera para concretar en la misma noche probablemente es resolver las dudas. No se trata de ti que me estás escuchando, se trata de tu prospecto para que obviamente tome la decisión correcta para él. La decisión correcta para él puede ser un no también y para ti también porque no pierdes tiempo, ¿cierto? Entonces, conceptos para concretar o sobre concretar. ¿Dónde empiezas a concretar? Desde la llamada de la invitación, con una energía correcta, con una sinergia correcta, con una actitud correcta. Ojo, esto es importante. Concretar no es cuando se termina la presentación. Concretar es desde que tú estás llamando a tu prospecto, porque te siente un interés. No es lo mismo que tú llames con una actitud súper arrolladora o con energía chévere y que esa persona quiera, tú lo estás atrayendo a la oportunidad, a que tú de pronto lo llames con una energía baja o de pronto le mandes no sé, o te inventes algún texto y ese tipo de cosas. Por eso es importante, como yo les decía en un bootcamp anterior, la importancia de entender por qué esa persona estaría buscando una oportunidad para que logres conectar, ¿cierto? ¿Quién concreta en la reunión de negocios? Cuando yo le hago una presentación a mi nuevo socio, ¿quién es el que concreta? ¿Quién apoya o el nuevo socio? No sé si me hago entender. ¿Quién es el que concreta? Si yo estoy apoyando una presentación de negocio, ¿yo soy el que concreto o mi socio nuevo concreta a su invitado? El nuevo socio es el quien tiene que concretar la reunión. ¿Por qué? Porque hay confianza entre el invitado y a la persona que tú estás apoyando. ¿Me hago entender? Oye, sí lo podemos hacer, confía en mí, tú sabes que obviamente podemos hacer estas cosas en grande, tienes la actitud, tienes la energía. ¿Me hago entender? Quien tiene que concretar, y tú lo tienes que dejar claro, es la persona o el dueño de la reunión.
relacionándolo con un poquito con el fútbol, tú lo que vas a hacer es hacer el pase gol, por decirlo así, haces el pase gol y el socio o el dueño de la reunión hace el gol. ¿Qué decir el gol? Le abre la posibilidad a esa persona de que tenga un negocio también para él. Entonces, probablemente si se genera mucha confianza, entre los dos se van a ayudar, pero el que da el clic, el que genera la confianza, el que da ese paso final, siempre va a ser el dueño de la reunión, ¿cierto? Y obviamente, ¿dónde se finaliza la concreción o el seguimiento? Con la parte de concretar a ese socio o a ese prospecto con el seguimiento. Ahí es donde termina. No termina en la presentación de negocio, porque probablemente alguien después de esa presentación entra a un proceso de escala. Y a veces un error que nosotros también cometemos es, y eso me lo acuerda la última vez que lo conversamos con Alexis, uno de sus equipos, le hizo la presentación de negocio y la persona estaba haciendo un seguimiento y él dijo como que, oye, la voy a llamar. Ella nunca me ha dicho que sí, pero tampoco me ha dicho que no. ¿Cierto? Y a veces damos por supuestos que si es que de pronto no entra enseguida, la persona no está interesada. Y es falso. No hagas suposiciones. Tú simplemente sigue el proceso de escala, haz las preguntas correctas, porque de pronto no era el momento hoy, pero el viernes sí, pero el sábado sí. Y te lo digo desde la experiencia propia que cuando a mí me presentaron el negocio, no era mi mejor día en esa presentación de negocio. O sea que si yo era la persona que menos probablemente estaba apto o alguien pensaría que iba a pasar todo lo que ha pasado conmigo en el negocio, si ustedes hubieran visto mi actitud de desgraciado, perdonen la expresión, en esa reunión de negocios. Así que no te inventes nada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de concretar? Preguntando, amigos. La mejor manera es preguntar. Encárgate de resolver las dudas y descifra o descubre a tu prospecto. Es lo mejor que tú puedes hacer. Resuelve las dudas de la persona. No es con técnica ni energía, ni mirándolo entre los ojos, ni poniéndote en la silla, en la punta de la silla. No, la única intención de concretar una reunión es resolver las dudas de la persona que tienes enfrente. Así se concreta de manera correcta. Ahora, ¿qué es importante tener claro a la hora de concretar un estado mental óptimo? ¿Cuál es el estado mental óptimo? Uno, que tienes que creer en ti. Es lo más importante. ¿Qué significa creer en ti? Oye, que tú te sientas en la capacidad de que puedes guiar a alguien y de que puedes hacer el negocio. Porque te quiero decir, a la hora de concretar, puedes tener un muy buen socio enfrente, pero si tú no te crees capaz de poder hacer el negocio y de poder guiarlo y de poder ofrecerle una guía a esa persona, olvídate, se va a sentir la inseguridad. Y sabes qué es triste, que muchas veces los prospectos y los invitados que llegan a esa reunión de negocios sí quieren, sí ven la oportunidad, pero ¿sabes qué? No están viendo la seguridad en ti. Y tú eres el puente principal entre la oportunidad de Fusion y el invitado o el prospecto. Entonces tú tienes que tener esa creencia absoluta de que lo puedes hacer y que tienes toda la habilidad para hacerlo. Importantísimo, creer en Fusion, en su solidez, en la bebida, en la legalidad. ¿Qué pasa a veces? Que todavía ese nuevo socio todavía no sabe realmente o no cree o no tiene la certeza absoluta en la compañía. ¿De quién es la responsabilidad? De la persona que patrocina. Yo con mi nuevo socio tengo que darle las herramientas para que crea en él, para que crea en Fusion, para que crea en la industria, ¿cierto? Y si no tengo esas creencias o ese estado mental óptimo, no va a pasar nada, porque va a haber cierta inseguridad. Entonces, tú que me estás escuchando, debes desarrollar la creencia en ti. Para desarrollar un negocio, tienes que desarrollar la creencia en Fusion y tienes que desarrollar la creencia en la industria. Y obviamente en muchas oportunidades o en muchos espacios encontramos la manera de aumentar la creencia en esto. Y lo más importante es creer que tu invitado le va a ir bien, que él es capaz. Porque si obviamente tú no estás creando esa sinergia ahí, y hay veces que simplemente como que, ay, yo no le veo como el ímpetu a este invitado, pero nada, necesito poner unos puntos. No estás en la sintonía correcta ni en la energía correcta y probablemente no pase nada, ¿cierto? Y algo que es súper importante es la fe, ¿ya? O sea, tener la absoluta creencia de que nos va a funcionar el negocio es impajaritable, como dicen por ahí. Yo no sé si tú, pero yo sí, David Paredes, estoy hablando por David Paredes. Cuando yo inicié en el negocio, yo sí tuve claro de que si iba a hacer este negocio era en serio hasta que llegáramos a la cima, ¿cierto?
que van a haber altos, que van a haber bajos, como en cualquier otro negocio, pero tú tienes que tener la fe absoluta de que es un camino que hay que recorrer para llegar, ¿cierto? Entonces, este estado mental óptimo, yo pienso que es clave para que te funcione, obviamente, y puedas concretar ese negocio. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de concretar? Oye, una excelente llamada, ojo con esto que son datos, con la mente abierta y con una gran expectativa que pueda generar a ese socio, tienes un 30% de concretar positivamente en la reunión. Conectar con las necesidades y con la razón del invitado. Y obviamente durante la presentación de negocios, otro 30%. Concretar con confianza, tocando la necesidad o motor del invitado, un 40%. Y eso simplemente son probabilidades. Entonces, mira nosotros en qué tenemos que estar súper claros a la hora de la llamada, a la hora de en la presentación conocer a nuestro invitado cuáles son sus necesidades o la razón para arrancar, y también a la hora de concretarlo, volver a tocarle, digamos, esas motivaciones o a veces esas pesadillas que quiere cambiar su realidad, ¿cierto? Pero lo más importante es, no va a ocurrir nada si el nuevo socio no coloca entusiasmo. Hablando por el nuevo socio no es el que está escuchando la presentación de negocio, sino al que David Paredes está apoyando. O sea, la sinergia de ese nuevo socio y obviamente la dinámica y el entusiasmo que le pueda poner a la reunión y conectado también va a ayudar un montón. Y eso nosotros como socios que vamos a apoyar a futuros nuevos socios y a construir equipos y organizaciones hay que dejarlo claro. Porque un error que cometemos tú y yo a veces, y por eso a veces se vuelve como medio tedioso el tema de concretar, es porque el nuevo socio no hacemos la claridad de la reunión que esté 100% enfocado en la reunión y se desconecta en el celular o se para, etcétera, y no se va creando la mística durante toda la reunión, no está conectado 100% energéticamente y probablemente el invitado también siente eso, siente la desconexión, siente el desinterés. Entonces es importante que el que está presentando el negocio y al que están apoyando estemos 100% enfocados en esa reunión de negocio mandando energía, ¿cierto? Entonces, algunas preguntas que nosotros podemos hacer, te voy a decir ejemplos, no digamos que son ejemplos que puedes tomar, digamos, de referencia, tú puedes adaptarlos como tú te sientas cómodo, pero preguntas para concretar después de la presentación. Oye, de todo lo que te hablé, ¿qué te gustó más? ¿Los productos, hacer distribución o construir el negocio? Y me callo y dejo que la persona responda. La persona te va a preguntar, oye, no, probablemente me gustan los productos. Oye, listo, súper. Y va separando la reunión. Cuando estás en el cierre de la reunión, por decirlo así, tú preguntas, oye, ¿a qué te interesó? O recuerden, 1, 2 o 3, lo mismo, producto, distribución o negocio. Si alguien te dice, si tienes 7 personas en la sala o 7 personas en el Zoom y 3 te dicen producto, separemos enseguida de los que quieren producto y los que quieren negocio, ¿cierto? ¿Quién se va con los que quieren producto? Probablemente el nuevo, el socio nuevo al que están apoyando para ayudar a escoger los productos y probablemente montar los pedidos. ¿Y quién se queda para concretar los negocios? El que tiene más experiencia, ¿cierto? Pero es importante hacer esa pregunta, porque a veces presentamos, llegamos al final de la reunión y volvemos otra vez al inicio y a contar, eso es inseguridad. Cuando tú te estás demorando más de 30 o 40 minutos en una reunión de negocio, ya estás dando vuelta sobre vuelta y ya estás divagando en la reunión. Y recuerda que cuando una persona viene a escuchar el negocio de Fusion y viene después de un día largo de trabajo, tú tienes que hacer una reunión dinámica, con energía, para que esa persona diga, oye, qué chévere esto aquí, salí como recargado. Ojo que tienes que tenerlo en cuenta, ¿cierto? ¿Viste una oportunidad para ti? Otra pregunta. Lo único que hay que hacer es abrir tu franquicia y hacer un pedido, una afirmación también. ¿Cómo te gustaría pagarlo? ¿Con tarjeta o en efectivo? Oye, tú recuerda que cuando ya tú lo vas llevando a través de esas preguntas, es simplemente preguntar y esperar. Es que a veces sabes por qué nos cuesta concretar, porque no preguntamos esto. ¿Sí me explico? Creemos, y ahora cómo yo le digo para que se firme. Pregunta, ¿qué te gustó? ¿Producto, distribución o negocio? Producto, fantástico, producto. El que te dice producto, no lo convenzas de que distribuya o que haga el negocio. Es preferible un consumidor enamorado de nuestra marca, hablando maravillas por ahí, a que digan, uy, me trataron de convencer y me metieron los locos de los termos. Y
y la famosa imagen de la industria que probablemente ves en los memes. Esos memes a veces son bien ganados porque tú y yo no somos profesionales, porque no nos damos el permiso ni el tiempo para hacer las habilidades de manera correcta. ¿Cierto? Importantísimo. Ahora, cuando ya la persona te dijo que sí, y probablemente esto lo escuchaste en el último entrenamiento con Margarita Patiño, y es como poder seguir reforzando esa idea y llevándolo a que sea más un sí, o sea, decidido. Por ejemplo, oye, cuando ya te dijo que sí, quiero arrancar, oye, listo, te voy a hacer unas preguntas ya para terminar la reunión. ¿Cuánto sería representativo ganar aquí en Fusion sin dejar de hacer lo que haces y que le ponga gana a este negocio? Esa persona te va a decir, no, 1 millón, 2 millones, $500, $1000. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo primero que harías con ese dinero? O sea, recuerda que es importante conectarlo con su necesidad y con su emocionalidad. Te respondió, ¿para qué quieres ese dinero? Ok, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a invertir para que entre ese dinero extra a tu casa o para que te ganes ese dinero? Entonces te va a decir, no, estoy dispuesto a invertir tantas horas. Y empiezas tú como después de que empiezas a escucharlo, empiezas a decir como que, porque hay mucha gente, no sé si te ha pasado, hay mucha gente que de pronto se gana 3, 4 millones trabajando 10 horas al día y aquí se quiere ganar 4 millones trabajando media hora al día. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú empiezas a percibir esas respuestas, ya tú sabes que esa persona probablemente o no ha entendido o nunca ha hecho un negocio y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora también es importante a la hora de concretar, cuando alguien te diga, no, yo me quiero ganar 500,000 pesos el primer mes o 1 millón de pesos al primer mes, tú no le digas tan poquito. No le digas tan poquito. Recuerda que es lo que él tenga en su cabeza. Porque si él te dice 500,000 pesos y resulta que en la primera semana se afilió a 2 socios y vendió unos productos y se hizo 1 millón en la primera semana, adivina qué pasa con esos socios. Se le vuela la cabeza. Pero si un socio te dice, oye, me quiero ganar 1 millón y tú le dices, tan poquito, vamos por 5 millones y probablemente en ese primer mes no hizo el negocio, tuvo alguna situación, algo le pasó y no se ganó ni 300,000 pesos, adivina qué pasa. Tú le subiste la expectativa innecesariamente y lo ves muy lejos, ¿cierto? 3. Y 4 es, oye, ¿qué otra opción tienes para ganarte ese dinero extra sin dejar de hacer lo que estás haciendo y si no es esta? ¿Qué opciones tienes para ganarte ese dinero extra sin dejar de hacer lo que haces? La gente te va a decir, oye, no tengo otra opción. Y esas 4 preguntas probablemente te lleven a que ese prospecto se dé cuenta que es momento de hacer un cambio, que realmente hay una posibilidad aquí para construir algo diferente. Entonces son preguntas que te pueden ayudar y empieza a practicarlas. Oye, probablemente en alguna presentación de negocio uses las de la lámina anterior o probablemente en otra presentación de negocio uses esta. Tú vas probando. No todas las presentaciones son las mismas, no todas las presentaciones usan las mismas preguntas, siempre tienes que ir, digamos, con el flow de la persona que le estás presentando, pero siempre es escuchando, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a mirar el tema de las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Porque obviamente todo el mundo le tiene miedo a las objeciones. Y si me dicen ¿qué voy a hacer? Oye, ya tú tienes que saber que van a haber objeciones probablemente, pero el tema es ¿qué es una objeción? Porque cuando tú entiendes una objeción, probablemente si te encargas de solucionar lo que vas a ver ahorita, probablemente no tengas objeciones. Pero como estás tan centrado en presentar el negocio y no en solucionar lo que tu prospecto realmente necesita, por eso es que encuentras objeciones en el camino. Entonces, ¿qué es una objeción? Oye, todavía no le has hecho ver cuál es la solución para el prospecto. Cuando tú encuentras una objeción, es que ese prospecto con el que tú estás presentando en el negocio todavía no ha entendido cómo él puede solucionar algo que está buscando para él, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea viajes, etc. Porque no lo escuché y no entendí. Entonces, cuando tú realmente escuchas y entiendes y descubres a tu prospecto, seguramente lo vas a llevar a través de Fusion, pero para su necesidad.
Entonces, objeciones. ¿Qué hay que tener en cuenta? Recuerden, en el tema de las objeciones no queremos ganar ningún argumento, sino ayudar a ver lo que ellos no pueden ver todavía. Es como quitarle una venda al socio, al invitado. ¿Me hago entender? No es como que, ay, es que mi ego, yo soy el que gano aquí. No, 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 no. Aquí no se trata de ego, se trata de solucionar, de que esa persona descubra, que vea una opción, así como tú y yo lo vimos. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo decir algo como que, ay, ese tipo o ella no vio la oportunidad de negocio, qué tonto. Eso es lo más fácil, ¿cierto? Pero no es tonto él, soy tonto yo, que sé lo que se puede construir aquí y no logré conectarlo. No puedo permitirme que gente no logre sus sueños si yo no logro conectar la oportunidad. ¿Me hago entender? O sea, no es tonto el que no la ve, soy tonto yo que no logré conectarlo, sabiendo lo que tengo acá. Asumo la responsabilidad de que no logré conectarlo, ¿cierto? Una pregunta negativa o una objeción nos ayuda a identificar sus puntos ciegos y así ayudamos al prospecto para eliminarlos. Cualquier pregunta en negativo o cualquier objeción, por ahí es su miedo. ¿Sí me explico? Entonces es escucharlo. Enfocarnos en el concepto y no en las tácticas. Aquí no hay tácticas de cierre, chicos. Simplemente es escuchar el concepto. ¿Qué es lo que realmente le está importando a esa persona? Hay gente que nos dice con palabras cosas y hay gente que sin las palabras también nos dice cosas. Entonces, cuando alguien te habla de un miedo por ahí, probablemente está su motivación. Entonces, y aquí sí quiero ser súper claro con esto, ¿qué es lo único que funciona con las objeciones? Y aquí sí, tatúatelo en el corazón. Lo único que funciona con las objeciones es la empatía. Lo único que funciona con las objeciones es la empatía. Oye, yo soy el que llevo 9 años, yo sé que en Fusion se cobra, tú has cobrado en Fusion, a ti los productos te han funcionado, él no tiene ni idea. Es apenas normal que tenga miedo. Es apenas normal que de pronto se siente inseguro. ¿Me hago entender? Entonces, la mejor manera para obviamente traer más cerca incluso a ese prospecto a socio es empatía. No confrontes, por favor, porque muchas veces, te lo digo desde mi experiencia, yo he confrontado a los invitados y no tengo ningún resultado positivo. Trato de entenderle. Oye, ¿tienes miedo? Yo también tuve ese miedo y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo así que empatía? ¿Cómo te relacionas con las personas en esa presentación de negocio? Entonces, por ejemplo, hazle saber que tú eres como ellos, que tú tenías las mismas dudas, que tú tenías las mismas preguntas, que tú tenías los mismos miedos, pero te lo resolvieron, pero lo superaste, pero te ayudaron a entender. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver algunos ejemplos. Oye, tu historia y la historia de los demás seguramente harán mucho más por ti que lo que tú puedas hacer. Entonces siempre ayuda a dar ese paso o a concretar esa reunión o a invitar a ese nuevo socio a escuchar una historia. Entonces, el sentimiento es importantísimo. Oye, yo entiendo ese sentimiento, yo sé cómo probablemente te estás sintiendo. Cuando tú dices eso, la gente percibe que eres genuino, porque no hay nada más importante que un sentimiento. Y escúcheme bien, y no es una técnica. Todos aquí hemos pasado por dudas, hemos pasado por preguntas, hemos pasado por miedos. Y no te estoy diciendo que empieces a decir, no, es que yo también tuve ese miedo como táctica. No, si realmente en la presentación de negocio tú no sentiste ese miedo, pues tú no vas a decir, yo también tuve ese miedo. Probablemente esta persona también tuvo ese miedo y quiero que te cuente. ¿Sí me explico? Lograr identificar qué es lo que realmente podemos conectar con ese invitado es lo único que nos va a ayudar a ser mucho más sencillo a la hora de concretar las reuniones. Ahora, las objeciones, te quiero simplemente recordar que no son objeciones, simplemente son creencias limitantes alrededor de estos temas. Escúchame, no busques más, que lo único que vas a encontrar es, no tengo dinero, no tengo tiempo, no es para mí, no soy vendedor, no conozco a nadie, soy muy joven, soy muy viejo, no tengo experiencia. Esto es lo único que vas a encontrar, no hay más. Son las mismas. Durante los 9 años que vengo desarrollando el negocio, estas son las objeciones que vas a encontrar. Lo que tú y yo tenemos que tener claro es que no son objeciones, son creencias limitantes acerca de ese concepto, ¿cierto? Porque es que venimos, por ejemplo, en el tema del dinero,
creemos que necesitamos el dinero para poder arrancar un negocio, ¿cierto? Tenemos creencias limitantes sobre el tiempo, sobre que es que no, para hacer crecer un negocio, el que tenga tienda, que la tienda, sino que la venda. Es que el lomo del ojo, el ojo del amo engorda al caballo. Y ese tipo de creencias son las que nos hacen pensar que obviamente tenemos que tener 56 horas en el día para estar en el empleo, para hacer un negocio y para atender Fusion. Es incorrecto, ¿cierto? Eso no es para mí, creencias limitantes. No soy vendedor, creencias limitantes. No conozco a nadie, a menos que hayas estudiado en un zoológico, probablemente no conoces a nadie. Pero el tema de no conozco a nadie es, por ejemplo, todavía no tengo la creencia en cómo yo puedo ayudar a más personas. Entonces son dudas que tú empiezas a resolver. Entonces, vamos a mirar el yo no tengo tiempo. Oye, yo no tengo tiempo, mira qué es realmente la objeción en que no ha encontrado una prioridad de por qué hacer el negocio. O sea, si yo te digo que no tengo tiempo, tú lo que tienes que darte cuenta es que tú a esa persona no le has demostrado por qué Fusion puede ser una prioridad para dejar de comprar algo adicional o sea, para poder comprar, en vez de invertir en Fusion, poder comprar algo adicional. Pero, por ejemplo, en estos días estábamos en una reunión de negocios y lo estábamos conversando. Oye, tú no te has puesto a pensar, por ejemplo, que la gente en sus casas tiene televisores colgados y un televisor cuesta 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, 4 millones y a la gente no le da miedo colgar un televisor en sus casas que no le va a producir dinero, simplemente una satisfacción corta. Entonces, la pregunta aquí es, oye, tú tienes un televisor en tu casa, no te dio miedo comprar un televisor de 3 millones de pesos que no te va a producir ningún peso y sí te da miedo iniciar con 1 millón, con 1,300,000, con 500 en este negocio que te da la posibilidad de construir. No entiendo, ¿sí me explico? Entonces lo empiezas como a llevarlo a esa meditación probablemente para que él diga, oye, ¿verdad? Yo tengo un televisor de 2 millones de pesos y a mí no me dio miedo comprar eso. ¿Me van a entender? Eso es importante tenerlo claro. Cuente tu historia. Por ejemplo, oye, yo tuve el mismo reto, no tenía dinero para pagar mis cuentas, pero hice esto. Por ejemplo, oye, sé lo que quieres decir. Tengo un amigo que tuvo exactamente el mismo problema. Déjame contarte su historia. A mí el que no me diga el que me diga que no tiene dinero, yo simplemente llamo a Alexis que llame a Edinson y le presentamos a Edinson y le decimos cómo Edinson hizo para entrar sin dinero y hoy ya se está ganando casi 4 millones de pesos mensuales en 4 meses en el negocio, en 4 o 5 meses en el negocio, en el equipo de nosotros. Entonces, simplemente es contar una historia y mostrarle la solución a través de esa duda que tiene. ¿Me van a entender? Otra cosa que yo, yo le preguntaría, y te doy, como te digo, ejemplos. Yo no tengo dinero, entonces siempre pregunta, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Si en verdad sintieras que esta es la oportunidad que necesitas para tomar el control financiero de tu vida, ¿crees que podrías encontrar una manera para que suceda? Esa es una pregunta. Oye, enfocarse en el concepto, no en las palabras exactas. Oye, si tú realmente sintieras que esta es la oportunidad para cambiar tu realidad, ¿harías el negocio? Y poder quitarle, digamos, ese miedo que probablemente tiene, ¿ya? Es importante desarrollar un vínculo, ¿ya? Decir siempre cómo se resolvió algo que él también mira como una objeción o como un miedo. Es importante tenerlo claro, ¿cierto? No tengo tiempo. Te puedo hacer una pregunta. ¿No tienes tiempo para qué? ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? ¿No tienes tiempo para tus hijos? Otra pregunta más importante. ¿Te gusta no tener tiempo? Porque tener tiempo no es chévere. Entonces, cuando tú me dices a mí que no tengo tiempo, yo lo que te digo es, oye, pero tú no te has dado cuenta que lo que realmente te quita tiempo para no ver a tus hijos es lo que estás haciendo hoy realmente. Y yo lo que quiero es que tú tengas tiempo. Si tú me estás diciendo que no tienes tiempo, con más razón deberías hacer algo diferente, porque la pregunta es, si llevas 10 años trabajando y no tienes tiempo, ¿cómo por qué crees que vas a tener tiempo haciendo lo mismo? ¡Boom! Enseguida obviamente le resolviste una duda y un paradigma. Porque es que si él le va a dedicar 1 o 2 horas a Fusion para salir de ese no tengo tiempo,
El que le está quitando el tiempo 8 o 10 horas al día es el empleo o un negocio o un autoempleo. Entonces nosotros lo que queremos es solucionar esa falta de tiempo. ¿Me van a entender? Y obviamente puedes hablar sobre el concepto de que obviamente tenemos 24 horas al día, que aquí cómo crecemos a través del apalancamiento, si le estás dedicando 2 horas al día al negocio y probablemente tienes 10 personas en el equipo, cada uno le dedica 2 por 10, 20, más tus 2 son 22, entonces ya estás dedicándole 2 horas al negocio, pero tu negocio está trabajando 24 horas. El tema de ser productivo es súper importante. Cuando la gente no tiene tiempo es más chévere trabajar con esa persona porque cuando hace el negocio de Fusion es súper productivo porque sabe que tiene escaso tiempo para empezar a generar resultados. ¿Ya? Y empezar a mirarlo también para esas personas como un ingreso adicional sin dejar de hacer lo que realmente están haciendo. Entonces, preguntas alrededor del tiempo. Creencias limitantes sobre la industria de red de mercadeo. Oye, esto es mercadeo multinivel. Oye, eso es una de esas cosas. ¿Qué cosas? O sea, ¿qué cosas es esas cosas? Pregunta. ¿Sí me explico? Esto es un esquema piramidal. ¿Qué es un esquema piramidal? No, que es que el de arriba gana más. Ah, ok. ¿Y tú dónde trabajas? No, yo trabajo en Bancolombia. Ah, oye, ven acá. ¿Y tú cuánto te ganas? No, yo me gano 2 millones. Ok. ¿Y tu jefe cuánto se gana? No, mi jefe se gana 4. ¿Y el jefe de tu jefe cuánto se gana? No, 7. ¿Y el jefe de tu jefe? 12. Te hago una pregunta. ¿Y tú cuándo vas a ganar más que tu jefe? No, no, nunca. ¿De qué me estás hablando? ¿Sí me explico? O sea, resolver las dudas sin confrontación. Simplemente con algunas preguntas la gente va a decir, yo no me había dado cuenta. Eso es lo que realmente nosotros queremos, quitar vendas. No estoy interesado en redes de mercadeo. ¿Qué es red de mercadeo? Pregunta. Te sorprenderás que la gente no tiene ni idea de qué está, de cuál es su miedo realmente. No quiero molestar a mis amigos. ¿Cuánto te estás ganando tú? ¿Se explico? Porque obviamente esas son las preguntas que también alrededor de la industria. Entonces, lo que realmente que hay que entender es desde dónde, desde qué intención viene la pregunta. Entonces, ¿qué es importante? Usualmente, este tipo de preguntas que acabas de ver vienen ¿por qué? Conocieron a alguien que no tuvo éxito ya en la industria o de pronto ellos mismos no tuvieron éxito y es el 90% de la gente. Los que hacen esas preguntas son personas que de pronto escucharon a alguien que no le fue bien o de pronto a ellos no le fue bien. Pero con preguntas podemos llegar. El resto simplemente son escépticas a la promesa de hacerse rico rápidamente. Un error. Es que nos vamos a hacer millonarios, no te imaginas, aquí en 3 años ya vamos a estar en la hamaca. Ese tipo, obviamente, de conversaciones que no son real, falsas expectativas, que venden humos, que realmente hay pirámides haciendo ese tipo de cosas, dañan nuestra industria. Entonces, oye, te tengo una buena noticia o una mala noticia. Aquí hay que trabajar. ¿Sí me explico? Hay que trabajar como en cualquier lado. ¿Sabes qué es lo más chévere de todo, amigos? Que tú y yo estamos acostumbrados a trabajar. Tú trabajabas en tu empleo, tú trabajabas en tu negocio. Entonces, la gente, si tú le dices que hay que trabajar, te cree más el cuento de que si le dices que no hay que trabajar. No, 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 no. Aquí solamente dedicas 15 minutos una vez a la semana y en un año nos vamos a hacer millonarios. Eso no es real. Eso genera distanciamiento porque es falso. Pero si tú le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo necesito una persona para abrir mercados en todo el eje cafetero, conquistar el mercado de Centroamérica, irnos para Estados Unidos y nos vamos a forrar, la gente te dice, a mí me gusta trabajar y de verdad yo estoy dispuesto a construir eso y ¿cuánto me voy a ganar? Es diferente. La gente está acostumbrada a trabajar. No inventes que no hay que trabajar. Sí hay que hacerlo, ¿cierto? Depende de la emoción, sabremos si han estado involucrados en algún momento en la industria o de pronto escucharon a alguien o de pronto fue una experiencia. Y sabes que a veces es lo más triste y tú tienes que hacérselo a ver, que muchas veces la gente se queda con la experiencia de otra persona, pero ni siquiera se dan la oportunidad de realmente ellos vivir la experiencia y se están comparando con una tía que nunca ha hecho nada, digamos, exitoso, o probablemente un familiar que nunca ha montado un negocio, o probablemente alguien que no es inspiración para ellos en ninguna de las áreas de los resultados que ellos quieren. Y tú tienes que hacérselo ver, porque tú lo que quieres es quitar una venda. Entonces,
Creencias limitantes sobre redes de mercadeo. Oye, ¿es mercadeo en red o es red de mercadeo? Sí, esto es un mercadeo en red. ¿Qué sabes sobre eso? Pregúntale, ¿qué sabes? Preguntas y respuestas nos permite lograr la meta de educación y entendimiento. Cuando alguien te dice, no, es que yo pensaba que una red de mercadeo es que el de arriba gana más que el otro, tú le explicas. Tienes que entender el concepto. Tienes que entender el concepto de que una red de distribución inteligente. Me hago entender. Y con conceptos básicos, sin dar tanta vuelta, sino llegar al grano a través del concepto, la gente va a decir, yo no había entendido esto. Con razón. Y te aseguro que el 90% de la gente afuera, lo que único que tiene en la cabeza es una idea falsa de lo que realmente es la industria. Otra cosa, oye, es que no quiero molestar a mis amigos. Oye, pero ¿qué te hace pensar que vas a molestar a tus amigos? ¿Sí me explico? O sea, son preguntas. ¿Por qué crees tú que vas a molestar a tus amigos? No es que yo no quiero corretear, pero ¿quién está correteando? ¿A quién vas a corretear? No es que no quiero convencer, pero ¿quién dijo que hay que convencer? Lo único que nosotros estamos es buscando, pero probablemente también viene con paradigmas este tipo de conversaciones por conceptos errados sobre las ventas, porque tuvieron alguna mala experiencia y tenemos que entender que eso viene en el paquete y probablemente tenemos que resolver alguna duda, ¿cierto? Entonces, responder con preguntas. Cuando alguien te dice sobre el tema de la red de mercadeo o todo este tipo de cosas, oye, ¿tienes alguna historia? ¿Algo te sucedió? Cuéntame un poquito. ¿Fuiste en algún momento parte de alguna red de mercadeo o alguna compañía? Y dejas que cuente su historia. Eso lo va a abrir y le va a permitir a que cuente su experiencia y a ti te va a dar la posibilidad de entender muchas más cosas sobre esa persona, entender probablemente un miedo, probablemente te vas a dar cuenta de que lo que no hizo estuvo mal o que realmente estuvo en una pirámide y este tipo de cosas, porque se tienden a confundir, ¿ya? Entonces cuando te preguntan, oye María Alcalá, ¿y eso es una pirámide? Oye, los esquemas piramidales son ilegales, yo nunca sería parte de algo ilegal, tú no sabes quién soy yo, ¿sí me explico? O tú realmente confías en mí, tú crees que yo te llamaría a ti para ponerte algo ilegal. Entonces, claro, ese tipo de conversaciones, cuando la gente realmente sabe quién eres tú y que tú le estás diciendo con toda la tranquilidad de que las pirámides son ilegales y que esto no tiene nada que ver con eso y que si tú crees que tú lo llamarías para algo ilegal, enseguida como que empiezas a resolver esas dudas. Te recuerdo que lo único que estoy seguro que el 95% de la gente lo único que tiene es una suposición acerca de lo que son las cosas. Y para eso estamos tú y yo, para resolver esas dudas. Con el tema del producto. Oye, necesito probar los productos. Te puedo hacer una pregunta. Si en verdad creyeras en las bebidas y te funcionaran, ¿le contarías a tus amigos sobre ellas? Sí. Y le vas, obviamente, llevando respuestas al sí. Porque una falsa creencia es que tengo que probar todos los productos. Por ejemplo, a mí me gusta Volkswagen, Mercedes-Benz. Yo no tengo todos los carros de Volkswagen, yo tengo un carro. Yo no tengo todos los carros de Mercedes, yo tengo un carro. Y yo confío en la marca por un producto, ¿sí me explico? No tengo todos los modelos de iPhone, tengo un iPhone. Entonces, con que la persona probablemente en esa presentación de negocio pruebe un Vitaenergía, pruebe un Prunex, y que no duerma, pruebe un ON y que no duerma intencionalmente, si la reunión es en la noche, va a ver el efecto del producto. Y si de pronto son reuniones por Zoom, obviamente al día siguiente o lo que sea, apenas se afilia, mientras que le llegan los productos, mándale productos para que vaya obviamente conociendo sobre las bebidas y eso va a ser un efecto súper importante. ¿Ya? Ahora, y vamos cerrando, ¿cómo puedes salir de una objeción? Te puedo hacer una pregunta. Cuando tengo una objeción, siempre arranca. Te puedo hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo que todo en la vida se aprende? Por ejemplo, oye, a mí me encantaría hacer el negocio, pero es que yo no sé vender. Te puedo hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo que todo en la vida se aprende? Sí. ¿Estarías dispuesto a aprender a vender para conseguir ese $1.000.000 para pagar las deudas o para darle a tu mamá? Lo que pasa es que yo no sé hablar. Oye, te puedo hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo que todo en la vida se aprende? Sí. ¿Estarías dispuesto a aprender a hablar
para ir a ese viaje que tanto quieres o darle a tu familia. Es que yo no sirvo para eso. Te puedo hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo que todo en la vida se aprende? ¿Te gustaría aprender a hacer este negocio? ¿Te gustaría aprender a distribuir? ¿Te gustaría aprender a ser bueno para esto, para lograr lo que quieres en tu vida? Yo te enseño. ¿Sí me explico? Es lo único que hay que hacer. Es mostrarle a la persona con cariño que todo en la vida se aprende. Y lo más importante es que no es que sepas vender, es que si eres comercial, es que si es, lo único que yo quiero saber y hoy te quiero hacerte ver a ti, es que lo único que tú necesitas hacer o entender para hacer este negocio es querer. Si tú estás dispuesto a aprender lo que tengas que aprender y hacer quien tengas que hacer, no hay ninguna meta, no hay ningún rango, no hay ningún obstáculo que te quede grande para lograr lo que siempre te has prometido. Y solo quiero recordarte, la mejor manera de concretar es preguntando y resolviendo dudas de esa persona que tienes enfrente. Porque la única intención es quitar vendas, conquistar corazones y ayudar a mucha más gente a que realmente puedan construir una vida grande, una vida abundante. Y tú y yo tenemos el vehículo correcto y tú y yo sabemos que aquí se puede hacer. Así que te invito a que de hoy en adelante, con las preguntas correctas, tratando de resolver esas dudas de esas personas, construyamos los equipos más grandes porque hay muchos que nos necesitan. Y recuerda, tú puedes ser la oración, tú puedes ser la respuesta a la oración de una persona. Me encanta esa frase y la estoy usando bastante porque hay mucha gente que le está pidiendo algo a la vida y tú con una llamada y tú concretando bien un negocio y tú resolviendo alguna pregunta, puede ser la respuesta a esa oración. Así que muchas gracias, amigos. De verdad que ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en una próxima oportunidad el próximo jueves. Feliz noche.